Bueno, pues ha empezado con buen tiempo la Semana Santa, miles de turistas. Hoy daba gusto ver a montones de gente, a montones de turistas paseando por arrecifes. Las costas de Lanzarote están llenas, no tan llenas de gente, en este caso los hoteles y apartamentos como se esperaba. Estamos en una media, según Asolán, de un 80% de ocupación, que incluso en los días finales se puede convertir en un 85%. El tiempo está ayudando, vamos a tener un tiempo realmente bueno en Semana Santa, con algo de viento en algunos días, pero en general vamos a disfrutar de una Semana Santa estupenda. Vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy, en este caso a don Manuel García Dene, casi se me olvida el nombre, don Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. También está Paqui Trujillo, de Paqui nunca me olvido. Y Carlos Inza, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, pues muchos temas, la Semana Santa, me imagino que ustedes pues no van a moverse de aquí, don Carlos, usted tiene que trabajar, me imagino que para eso lo tienen ahí. Hay que seguir trabajando. En el Canarias 7 lo tienen, oiga, cada vez que hay Semana Santa, Carlos trabaja. Paqui, ¿tú? No perder la costumbre, iré a la Graciosa. ¿Va a ir a la Graciosa? 4 días, sí, siempre. Ah, pues todos qué los bien, años. qué bien. Si Dios quiere, llevo ahí. Estoy ahí estos 3 Manolo me da que vaya a pasear, pero por las caminatas que suele hacer. Sí, efectivamente, nos quedamos aquí en Lanzarote, haremos alguna caminata, espero no encontrarme con Joel, que dice que va corriendo por todos lados. Y yo creo que Joel ya va ya está llegando a Madrid, dentro de poco va a llegar a Madrid si sigue caminando. Ese es el objetivo. A mí me parece una campaña súper original, en el sentido de que, bueno, de alguna manera ha llamado la atención y ha hecho algo diferente de lo que han hecho el resto de candidatos. Sí, es efectivamente, importante. ahí está Joel. Se ha diferenciado, por lo menos. Y después estaba también el candidato de Coalición Canaria, Sí, también. que ayer aprovechó sí, en Teguise, en la mercadillo viña. de Teguise, que fue a visitar con una Y isa se canaria, la cantó verdad una que una isa, pasada. Y eso que estaba mal el hombre, estaba mal. Bueno, esto después hablaremos un poquito más de política. Hablando del tiempo, pues lo que les dije antes, hay una crónica que hemos hablado con el jefe en este caso, del Meteorología de Canarias, el señor Agüera, y bueno, dice que viene un tiempo realmente bueno. Ayer había mucho viento, Ayer había un poco de viento, pero se esperaba que a final de semana a lo mejor cambiara un poco, no lo sé. Va a haber viento, pero no tanto, va a aflojar, va a haber una ligera brisa. Y en cualquier caso, ayer, no sé si yo estuve por la zona del norte, por Punta Mujeres, Arriete, ya había un ambiente de Semana Santa total, sí, porque son pueblos que va mucho la gente de Lanzarote, ¿no? Allí no se ve tantos turistas, sino lo que se ve son gente de Lanzarote que aprovechan, sobre todo de la zona de Aría, la zona de Arrecife, claro, que tienen casa. Los niños ya están de vacaciones, mucha gente toma la semana entera, vienen de viaje y demás, y aparte la cantidad de gente, hablábamos de casi 2.000 vuelos que se esperan en el aeropuerto de Lanzarote con una media de casi 300.000 personas en solo estos días. Ayer, creo que el sábado fue el día... ¿En Canarias o en Lanzarote? En Lanzarote fue, ¿sí?, el día de más llegada de vuelos, de viajeros y vuelos, con lo cual es importante la cantidad de gente que va a venir. Bueno, a nivel del centenario de César Manrique, pues el Ayuntamiento de Arrecife celebraba el mismo sábado a las 12 del mediodía un acto institucional, tras haberse ya en su día, hace una semana, haberse aprobado por unanimidad del Pleno, nombrar hijo predilecto, en este caso a título póstumo, de César Manrique. Bueno, estaban allí pues prácticamente todas las autoridades. Después vamos a tener a Pedro Sanguiné, porque creo que Pedro Sanguiné no fue. Yo por lo menos no lo vi en las fotografías ni en las imágenes que tenemos aquí. Y ahí se le entregó a Pepe Juan, a José Juan Ramírez, al presidente de la Fundación, ese diploma, de alguna manera, y también estaba Carlos Manrique, que es el hermano de César, junto con la alcaldesa. Ahí estamos viéndolo en imagen. Pero quizás, Manolo, una de las noticias del fin de semana y que se estuvo comentando mucho, fue las declaraciones que precisamente en Café de Periodistas del viernes realizara, en este caso, Fernando Castro. Vamos a ver un pequeño resumen y luego la comentamos, esas declaraciones que algunos consideran explosivas de Fernando Castro, que era el biógrafo de César Manrique y en este caso también fue asesor de la fundación que lleva el nombre del artista.
El biógrafo de César Manrique y catedrático de Historia del Arte, Fernando Castro, no ha dejado a nadie indiferente durante el Café de Periodistas del pasado viernes. El que fuera uno de los amigos de César, al que nombró asesor de la Fundación César Manrique, desmitifica con rotundidad el Manrique que ha venido, desmitifica con rotundidad el Manrique que ha vendido durante años la Fundación, sobre todo el empeño de vestirlo como un hombre de izquierdas. En primer lugar, es falso. Él se declaraba apolítico, ¿no? Vamos a decir. Pero nunca fue un hombre de izquierda. Y todo lo hizo en relación con el poder político. A él el poder del franquismo lo apoyó abiertamente, desde Fraga Iribarne, Blas Pérez, que era el ministro canario que tenía, que era Palmero, y que era un ministro de Interior de Franco, García Escámez, que fue como un virrey en Canarias, fue el que le dio la beca para estudiar. El delegado gobierno de Canarias. Ah, claro. Para Fernando Castro, la Fundación César Manrique está convirtiendo la figura de César en un ariete para la lucha política. La Fundación está convirtiendo la figura de César en un ariete para la lucha política. Eso se llama manipulación. Manipulación, no tiene otro nombre. Ahora bien, César Manrique hizo una gran labor en contra de la destrucción de la naturaleza, denunciando a los especuladores inmobiliarios. Visiblemente molesto con la fundación que lleva el nombre del artista lanzaroteño, al que conoció desde mediados de los años 70 y del que fue su sombra durante muchos años, Castro señala que no es legítimo dirigir una fundación por mucho que sea fruto de una herencia en contra de los principios y el espíritu del artista. Fernando Castro deja claro, no obstante, que César Manrique hizo una gran labor en contra de la destrucción de la naturaleza. Y cambia también la escala demográfica, claro, y es muy difícil controlarlo. Él toda la obra la hizo gracias a un modelo de economía dirigida, centralizada, a través del cabildo, cuando el peso económico del cabildo era muy superior al del sector privado. Desde el momento que entra el sector privado ya no hay manera de controlar eso. Entonces se convierte en un profeta airado. Eso al final va a tener un precio, porque hay que explicarlo. Hay que explicarlo. No se puede uno escudar en la herencia recibida. Es más importante ser fiel al espíritu de César Manrique y darse cuenta de que aquí teníamos que estar todos hermanados en la defensa de su obra y de su figura. Al final no lleva a ninguna parte. El biógrafo de César Manrique insiste en que el artista lanzaroteño no compartía la ideología igualitarista comunista. Y la ideología comunista, el igualitarismo comunista, no lo compartía. Era un individualista y un vitalista. Y en un régimen comunista lo hubiera pasado muy mal. No se puede repetir por ahí un mantra que repite continuamente la dirección de la Fundación, es que César es importante desde el momento que deja el pincel y coge el megáfono. Desde el momento que salta, como dijo uno de los miembros de la Fundación en un debate en el que yo estuve presente, que en el momento en que salta de la estética a la ética. Es que abandonó la estética en algún momento, era un esteta. Y gracias a que era un esteta, transformó la isla de Lanzarote. El catedrático de Historia del Arte fue nombrado miembro asesor de la Fundación César Manrique directamente por César, hasta que hace 2 años fue cesado por los actuales directivos por disentir con el criterio oficial de marcar solo la imagen de activista social del artista. Bueno, pues esta es una de las partes, hay otra, pero que no nos va a dar tiempo de ver, que es ya la parte que habla del tema de que, en fin, que considera que es una mezquindad, que la Fundación no se haya puesto al lado del Cabildo para apoyar el centenario, ¿no? Pero bueno, el centenario de César Manrique que ha organizado el Cabildo de Lanzarote. Pero en general, Carlos, a ti también te hizo una entrevista, en este caso Fernando Castro. El valor de las palabras sobre todo las tiene porque es un hombre que conocía a César Manrique, fue un hombre nombrado asesor de la Fundación por él, en fin, que no es que, porque más o menos a lo mejor muchas de estas cosas, muchos lo han dicho ya en público, ¿no? Bueno, el valor de sus palabras es que es un catedrático de Historia del Arte, probablemente el catedrático de Historia del Arte que más ha conocido a César Manrique, el autor de su biografía de César por excelencia, amigo personal de César Manrique y además una persona con una trayectoria profesional intachable. Es miembro del patronato de la Fundación Reina Sofía, es miembro de la Academia Canaria de Historia, en fin, tiene una trayectoria intachable. Habla sin pelos en la lengua, lo cual pues también es un valor más a tener en cuenta porque bueno, pues su autoridad intelectual le lleva a decir las cosas que piensa y a no callarse.
En Canarias todavía no he conocido a un solo profesor de Historia del Arte, a una sola autoridad intelectual que haya dicho las cosas que dice esta persona, que conoció a César en vivo, y que por lo tanto nadie le puede engañar en las cosas que él sabe y que él mismo vivió. Y por lo tanto su valor está ahí. Y además es una persona que ha estado con la Fundación César Manrique hasta que la Fundación César Manrique lo cesa por su discrepancia en la forma que tiene la Fundación César Manrique de llevar el legado de César Manrique. Y esa discrepancia es la que les lleva a cesarle, a pesar de que fue el propio César Manrique quien en vida lo nombró para formar parte de su gabinete científico, puesto que conocía a fondo la historia del arte y también la forma de pensar de César Manrique. Dice verdades como puños. Yo creo que son cosas que todo el mundo en Lanzarote sabe, pero claro, no es lo mismo, que nosotros también las hemos dicho aquí, pero no es lo mismo la autoridad intelectual y moral de este señor con lo que pueda decir cualquier otra persona, ¿no? Sobre todo porque, Paqui, se ha intentado dar en los últimos 10, 15 años una visión de César Manrique política, como hombre de izquierda, incluso algunos relacionados con el mensaje de Saramago, ¿no? Que Saramago, como todo el mundo sabe, era comunista. Con cierto partido, claro, evidentemente, sobre todo después, y eso fue después de la muerte de César Manrique, pero sí es verdad que describía, a mí me sorprendió, a mí me parecen unas declaraciones bastante explosivas en el sentido de que muy poca gente aquí en Canarias, lo decía Carlos ahora mismo, se ha atrevido a hablar así de claro de la Fundación César Manrique y de la figura de César Manrique. Yo creo que describía lo que todo el mundo que conoció a César sabe de César y sabía cómo era. Y es verdad que es lo que dice, que es una pena que no se hayan puesto de acuerdo pues para celebrar el centenario de César Manrique como se merece un artista de la categoría que es César Manrique. Estamos hablando de César Manrique constantemente por parte de la Fundación, y en eso sí que tiene razón, con el mantra de que es un activista político de determinado partido político y que siempre andaba con la bandera tal. Es verdad que en esa misma entrevista él reconoce que era que protestaba por todo. De hecho, fue muy amigo de César hasta el punto de que cita una entrevista que mantuvo con José María Espino en aquella época del Partido Socialista. Por un proyecto que quería hacer el PSOE en aquella época, de poner, en vez de cerrar la avenida, aquella época era abrirla, pero con dobles carriles. Y él estaba muy en desacuerdo y fue precisamente llevó precisamente a Fernando Castro para que fuera testigo de esa reunión con el Partido Socialista y en contra del Partido Socialista en aquella época. O sea, él se enfrentaba a todos los partidos, sean de derecha y de izquierda, siempre que no estuviera de acuerdo con lo que se planteaba para la ciudad, y a mí me parece que esa es la esencia de César Manrique. Manolo, efectivamente coincide en la parte quizás para mí más profunda del mensaje que ha lanzado Fernando Castro, que es contra lo que él ha luchado y por eso de alguna manera le cesaron, que de alguna manera él decía que no se podía solo reflejar la parte activista de César Manrique como activista social, casi dejando de lado su obra, ¿no? Y aprovechando para, en este caso, pues posicionarse políticamente la Fundación, ¿no? Yo creo que no le oigo absolutamente nada nuevo a Fernando Castro que nosotros no hayamos dicho, y yo mismo, y valga la autocita, ¿no? En el sentido de que se nos acerca más esa exposición al César Manrique que conocemos que al que nos intenta plantar la propia Fundación, y nos mete en este centenario también en ese apartado de autocrítica que tiene que haber en todo centenario. En este caso creo que la propia Fundación, que intentaba, yo creo que también escapar a esa posibilidad, intentando impedir cualquier acto que no estuviera controlada por ella, pero pone de forma muy evidente cuáles son las diferencias entre el César que todos conocimos y el César que quiere crear la Fundación, poniendo además especial interés en que se vea que se está intentando construir no una fundación a semejanza de César, sino un César a semejanza de la Fundación, a semejanza de quien hoy controla lo que ellos llaman el espíritu y el patrimonio personal del propio César Manrique. Lejos de aglutinar en la Fundación ese sentir generalizado y liderarlo, lo que están haciendo es intentar cejar y dividir la isla de esto. Están cerca de la Fundación, son amigos de César, eso
están lejos de la fundación, critican a la fundación, están lejos entonces de César Manrique. Para mí es una enorme equivocación y me gustaría precisamente que este centenario fuera un punto de inflexión en esa línea, que lo que tiene que ser la fundación es una defensa a ultranza, primero de la isla, construida por César Manrique, esa visión que tuvo, y segundo, que lo dice muy bien Fernando Castro, defender el espíritu de César, hacernos más conocedores, no menos conocedores de lo que era César. Y César, con todos sus pros y todas sus contras, lo hemos querido todos y lo hemos defendido y sabemos precisamente la deuda que tenemos con él y que se va a permanecer por generaciones. No queremos ahora que nos digan pues que César medía 3 metros de altura o que era más fuerte que nadie. No, era lo que era y fue capaz de hacer en aquel ambiente además hostil lo que hizo, y eso es lo importante. Y no somos los únicos, porque el otro día escuchaba en la cadena SER a Carmenza de la Hoz, que es la comisaria de la exposición, de la magnífica exposición que se está desarrollando en el Convento de Santo Domingo, de un amigo también de César Manrique, decir que se había sorprendido y que estaba totalmente de acuerdo con las declaraciones de Fernando Castro, que bueno, que la había visto por televisión y demás, o sea que no somos el único, yo creo. Pero lo importante de lo que dice Fernando Castro es esa deriva sectarista que adopta la Fundación César Manrique, o sea, que lo utiliza como caballo de Troya para atacar a los que ellos consideran sus enemigos políticos. En este caso, Pedro Sanginés, el presidente del Gobierno de Canarias, hasta el punto de no ir a recoger uno de los premios más importantes, el premio más importante que hay en materia de medio ambiente, de territorio, del mundo, que es el que entrega la Fundación Benetton en Italia. Y se niegan a ir y... En primer lugar, porque va a ir a recogerlo Pedro Sanginés, porque va a estar Pedro Sanginés, va a estar el presidente del Gobierno de Canarias en representación de todos los ciudadanos de Canarias, porque eso es un premio, un reconocimiento, no solo a César Manrique, que es representante de todo Canarias, sino a los agricultores de la Jeria, a los que también se les daba ese premio, porque se daban 2 premios, uno a César y otro al agricultor de Lanzarote, que es el que ha creado el paisaje. Bueno, pues hasta el punto de negarse a ir a recoger ese premio. O sea, entonces, esa dimensión sectaria, además lo dice claramente, próxima a 2 partidos políticos. Un miembro de la Fundación César Manrique ha estado al frente de Podemos hasta antes de ayer. Y desde luego, la unión que existe entre el Partido Socialista y la Fundación César Manrique es, yo creo que absolutamente evidente. O sea, no hay nadie en esta isla que no lo sepa, salvo que no quiera mirar y no quiera verlo. Pero es así, y esa dimensión sectaria es la que este hombre dice, es que César Manrique, esta gente no puede monopolizar a César Manrique. César Manrique es del pueblo, ellos administran su legado cultural y artístico, pero no lo pueden politizar y lo están politizando, y esa es la clave, y ese es el error en el que está cometiendo la Fundación, y lo dice además sin atacar, sin aspavientos, sino simplemente con clarividencia y desde el conocimiento que le da el haber sido amigo de César y conocer la historia de César. Y yo creo que por eso se entendió también la entrevista, o sea, de ahí la grandeza del propio César Manrique. César Manrique estaba por encima de todo eso. César Manrique es su obra, y es una obra que está empezando a ser desconocida para las nuevas generaciones, precisamente porque esa fundación que él creó un poco para conservarla y para darla a conocer, pues está haciendo otro papel que no le corresponde en estos momentos. Bueno, tenemos precisamente, me están diciendo de realización, las palabras de esa entrevista de Fernando Castro, el biógrafo de César Manrique, en relación a lo que opina sobre el hecho de que un poco la Fundación César Manrique haya dado la espalda al Cabildo de Lanzarote a la hora de celebrar el centenario de César Manrique. Fernando Castro, miembro de la Academia Canaria de Historia, amigo y biógrafo de César Manrique, cree que es una mezquindad de la Fundación César Manrique oponerse a que el Cabildo realice el centenario del artista por la proximidad de las elecciones. A mí me parece que esto es una mezquindad, no tiene otro nombre que una mezquindad. O sea, todos deberíamos estar de acuerdo en que distintas instituciones colaboren en el homenaje a César Manrique. El argumento que utilizan es que tenía que haber habido consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Pero dónde se ha visto esto? O sea, el presidente del Cabildo, si tiene mayoría, puede acometer un proyecto de esta naturaleza. El hecho de que haya consenso o no es una razón suficiente para desmarcarse de un proyecto así. Me consta que se le invitó a la Fundación a que hubiera un programa conjunto. Se negaron. Para Castro se equivoca la Fundación al cuestionar la máxima autoridad política de la isla, el Cabildo. Sin esta discordia, pues la palabra, ¿no? O sea,
Es una pena que haya una discordia en este sentido. Porque además, lo que no puede hacer la Fundación es quitarle autoridad a la máxima autoridad de la isla, que es la que confiere las urnas. El representante político de las islas es de un color o de otro, pero tú no puedes convertirte en un contrapoder. Por último, el biógrafo de César anunció que está a punto de publicar un libro sobre la obra espacial y remarcó el carácter religioso del artista. Es la representación del paisaje, no. Su auténtica religión era el cosmos. Y desde una perspectiva religiosa, pero no de una religión positiva como el cristianismo, tal, sino una religión abstracta en la cual Dios está en todas las cosas. Y por eso, desde la azotea de su casa, contemplaba el cielo con un telescopio. Para el biógrafo de Manrique hay una cosa que no se puede olvidar, y es que la parte más importante de la obra de César Manrique pertenece al Cabildo, no está en la herencia, y son los centros de arte, cultura y turismo. Bueno, después ya hablaremos, porque quiero tratar otros temas, hablaremos con alguna pregunta, le haremos al presidente del Cabildo, que va a estar ahora en 5 minutos aquí con nosotros. También hay que decir que, hablando del centenario, pues el Cabildo inauguraba la exposición que tú comentabas antes de fotografía, 100 años de... Sí, 100 años inéditos, que inédito son fotografías inéditas inédito. y muy íntimas pues, del artista, pues de su relación con este amigo suyo. Sí, es una foto más bien intimista, Sí. hay de aquella época, porque, en fin, era César, quien lo conoció, César era una persona que si tú le entrabas bien, él contigo ya te dejaba hacer, vamos, fotografía, en fin, cosas de la intimidad, con su gente, con sus amigos, y era una persona muy abierta, que muchas veces lo que dice, ¿no? Es todo lo contrario a veces a lo que quiere representar. Sí, yo recuerdo alguna la reunión de eso, de llegar él a lo mejor me acuerdo de una reunión. Es verdad que eso también le costó muchos problemas porque también... Y llegaba él y era súper abierto con todo el mundo, súper sencillo, o sea, y hablaba con cualquiera de la misma manera, o sea, a mí me parece... Yo recuerdo porque yo le solía llamar muchas veces, sobre todo cuando había cualquier noticia de urbanismo, de territorio, o cualquier cosa de acto cultural y tal, y él siempre se ponía directamente, él cogía... no era nada clasista en el sentido de que yo estoy teléfono, aquí y usted era un ahí, desastre, ¿no? Y decía, yo le decía, pero César, pero tú no tienes a nadie ahí para cogerte el teléfono. Bueno, vamos con... No, pero es muy recomendable, está en el convento de Santo Domingo, creo que hasta... Va a estar 2 meses. 2 meses. Y la conferencia de mañana, martes, de este señor, de Castro, y mañana, Fernando. es porque va a revelar cosas de la obra espacial de César, la obra de los centros, que es su obra culmen, y va a revelar cosas de, pues, que no se ha escrito sobre ellas, y es lo que está diciendo, que parecen auténticos santuarios para contemplar el cosmos desde sus propios centros turísticos, y por eso pues, lo relacionado con la naturaleza, contará cosas interesantes. Mañana a las 8 en el Centro Polidimensional, el Almacén, va a celebrarse esa conferencia de Fernando Castro a las 8, en lo que es la sala de cine. Sala Buñuel, ¿no? Buñuel, sí. Si no le han Mi quitado el nombre, época, creo que... a no ser que le hayan cambiado el nombre, pero no creo. Y bueno, y el PSOE estuvo Pedro Sánchez en Canarias. La verdad que fueron a todas las islas. A mí me llamó la atención, Manolo, porque fue a Gran Canaria, a Tenerife, a La Palma, y no fue a Lanzarote al final ni a Fuerteventura, creo, ¿no? No, a las orientales no vino, lo que sí se desplazó una pequeña expedición de unas 12 o 15 personas de Lanzarote, de los líderes de... Sí, Mahoma no la montaña... Socialista. Sí, no la primera vez que se hace, también con Zapatero. No, lo que pasa es que aquí había la posibilidad de que viniera y estaban tratando de que dieran un salto, pero al final se ve que la agenda electoral es tan apretada que no pudo, ¿no? No, y tiene su sentido, igual que es importante, cuando viene hay que reconocer que no puede venir siempre. Esta vez apostar un poco por estar en La Palma, donde también esperan unos buenos resultados electorales. De hecho, gobierna el Cabildo. Lanzarote, ¿no? Y Coalición Canaria también hizo la presentación de los candidatos. Ahí estamos viendo al candidato Luis Arraez al Senado, que por cierto, ya lo dijimos al principio, pues se echó una isa ayer en el Mercadillo y se la dirigió, en este caso, a Madrid, a ver si la escuchan. Y la otra cara de la Semana Santa es la burrita.
La procesión que fue la ayer, procesión ¿no? fue ayer, ¿no? Empezaba ayer con la procesión de la burrita por las calles de Arrecife. Todavía va gente. Sí, sí, no, además te asombraría, Jorge, de la cantidad de Míralo. gente que va a las procesiones. Mira, yo Lo me que quedo pasa es que, asombrado, bueno, yo la verdad que me quedo asombrado. de las Porque... que no se promocionan tanto, pero sí es verdad que va mucha gente, y a la del entierro y demás, yo he visto fotos y demás, que es una pasada de gente. Hay gente que va más a la playa, a la procesión de la playa. También. Bueno, vamos con Pedro Sanginés, en este caso presidente del Cabildo de Lanzarote. Bueno, pues ya está aquí el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Antes de entrar en valoraciones políticas, me gustaría, porque creo que leí de pasada, antes de entrar aquí, don Pedro, de que bueno, el Servicio Social, el Departamento de Servicios Sociales del Cabildo ha creado una especie de cartera. ¿Exactamente de qué se trata? Bueno, lo que hemos dado, buenas tardes, es Buenas tardes. información a la opinión pública, porque pareciera que el Cabildo no atiende a las personas, y el Cabildo de Lanzarote es de las instituciones de Canarias que más recursos relativos destina, casi 40 millones de euros, pues a una treintena de centros al servicio, tanto de menores, centros de atención de menores, centros de atención a las mujeres víctimas de las violencias de género. Tenemos la mejor red, yo creo que del país, en materia de atención a la drogodependencia. Tenemos las residencias de mayores, tenemos proyectos que atienden a la discapacidad intelectual, tanto en el Julio Santiago como convenios con el CRIBO, etcétera, etcétera. En definitiva, pues dar a conocer esta cartera de servicios que he traído, que yo creo que es importante, esta guía de recursos insulares en materia de bienestar social, que como digo, pues atiende a un amplísimo espectro. Todo es insuficiente en esta materia, lo sabemos, todo es poco, siempre quedan problemas por atender, pero no porque el Cabildo no destine, vuelvo a insistir, pues no recuerdo el porcentaje, un 20 y pico largo, 20 y pico % de los presupuestos, casi 40 millones de euros entre proyectos de bienestar social y algunos sociosanitarios, pero en definitiva creo que es importante que la ciudadanía lo conozca y al menos sepan cuál es la amplia cartera de servicios a lo largo y amplio de la geografía insular. Esta es una publicación que distribuiremos, que sale con un mapa de la isla, con cada uno de los 30 recursos, dónde están ubicados y dónde se les puede atender o explicar, ya sea recursos insulares o municipales, ¿no? Hablando de asuntos sociales, la consejera hasta hace una semana era Maite Corujo. Finalmente Maite Corujo, que era del Partido Popular, pues decidió, por cuestiones internas que ella mantuvo de disidencia, digamos, con la dirección, abandonar el Partido Popular. Y la sorpresa, entre comillas lo de la sorpresa, porque la verdad que el rum estaba ya en la calle, es que finalmente ustedes la han rescatado, entre comillas, se ha afiliado a Coalición Canaria y va en las listas suyas. Sí, bueno, este es un trabajo que dejó hecho Maite Corujo, o encargado, y efectivamente así es. Yo sí tengo que decir, romper una lanza en favor de Maite y negar la mayor. Coalición Canaria no ha robado nada a nadie, lo digo por algunas declaraciones que he escuchado de lo que les pide el cuerpo a los unos y a los otros, y algunas críticas a Coalición, todo lo contrario. Maite Corujo yo creo que fue muy franca con su organización primero y con la opinión pública después, sencillamente anunciando que ya no tenía pretensiones de continuar en su formación política. Fue después de eso, ya sabiendas de eso, que se entablan en conversaciones. Yo le dije en todo momento que yo no podía ofrecerle lo que otros partidos, me consta, le han ofrecido, garantizando mando en plaza, acta, y a pesar de ello ella decidió apostar por lo que dice, ha visto en este proyecto político para la isla de Lanzarote, Coalición Canaria, a pesar de que viene en el puesto número 9, que no le garantiza un acta de consejera. Ojalá, yo creo que sí, que por qué no podemos llegar a ese número de consejeros. Y además también tengo que afirmar, y con rotundidad, que no es cierto que haya exigido nada a cambio, ni siquiera al día después. Yo creo que eso dice mucho en su favor. Mañana nosotros podemos ganar las elecciones con 8 consejeros, y si Maite no tuviera ningún mando en plaza, ni antes ni después, podría reprocharme absolutamente nada, porque ella sabe que ese es el acuerdo y que ese es el único compromiso que tengo con ella. Distinto es que para mí ese mero hecho la hace merecedora de contar con ella si no tuviésemos 9 consejeros, pero yo creo que esto no va a ser necesario. Ya que estamos hablando de los que vienen, también de los que van, quizás para sacar este tema de entradas y salidas, y me refiero en este caso a Antonio Morales, que es un consejero suyo,
que anunciaba la creación de un nuevo partido para presentarse en Tinajo y que aún así mantiene todavía el acta en el Cabildo. Ya se ha aclarado por parte de la organización que es hasta que usted le pidió que por favor se quedara con el acta hasta que se aprobara el órgano ambiental. Eso es así, y cómo valora la salida de la organización de uno de sus consejeros. Sí, bueno, enseguida le respondo. A mí me va a permitir, sin que sirva de precedente, que felicite a don Manuel porque me he divertido mucho, lo tengo que confesar, con algunos de sus últimos artículos, ¿no? Eran bastante similares. Me gustó más el segundo, lo que el viento se llevó, porque es sintomático que de 11 candidaturas que se presentaron en las pasadas elecciones al Cabildo de Lanzarote, no repita, salvo uno, en cabeza de lista. Y es verdad que ha habido algunos movimientos. Coalición Canaria, yo lo decía, hombre, cuando el río suena a agua llevará, pero tan dictador o tan mal no debo hacer las cosas cuando son dos de otras dos formaciones políticas que no venían con esta organización los que terminan integrados en nuestras listas. Una es Maite Corujo, otra es el doctor Sosa, y es verdad que hay una baja. En este caso, cierto es que no repetía ninguno de los consejeros, salvo Óscar Tiene-Alas en la candidatura, tampoco Antonio Morales. Yo creo que es un error político para él en lo personal, y así se lo aconsejé. Creo que no va a conseguir nada más que hacerse daño a sí mismo, y puede que algo de daño a una organización política a la que dice seguir sintiendo como propia, aunque tenga esas discrepancias en el municipio de Tinaja, y por lo tanto me parece que es un camino a ninguna parte, que solo puede perjudicar un poco a la organización, podría ser, pero sobre todo a sí mismo. Dicho eso, en lo personal yo no tengo ninguna queja de Antonio Morales, solo puedo desearle lo mejor, agradecerle el trabajo que ha realizado en estos años y el que siempre haya estado a disposición de esta presidencia. He tenido la fortuna en este mandato que no tuve en otros, como usted bien sabe, con problemas dentro de mis propias filas, ¿no? Algunos de los consejeros. En esta ocasión no tengo ninguna queja, todo lo contrario, ni de Carmen, ni de Patricia, ni de Antonio Morales, que son quienes no repiten. No sé si se me olvida alguno. No, quiero decir, los que no repiten, el resto es que exportamos, el Cabildo exporta candidatos, exporta uno al Senado, supongo que después hablaremos de esto, sí, y esperamos al que sea el próximo alcalde de Arrecife. En cuanto a lo del acta, es cierto, él quería entregar el acta, además de dejar de ser consejero con mando en plaza, que ya ha dejado de serlo, él ya no es consejero de Agricultura, ya no cobra del Cabildo. Esto es importante que la gente lo sepa cuando le señalan. Él ha renunciado a sus áreas. Él ha hecho un favor para usted. Y he sido yo quien le ha pedido que el acta la conserve, porque tenemos una oportunidad. Esta semana se despejará, si se ponen de acuerdo, parece ser, me refiero a los miembros del órgano ambiental, si ellos se ponen de acuerdo en las cuestiones económicas, todo hay que decirlo, y también algunas dudas que despejar acerca del funcionamiento del órgano, pues tenemos la oportunidad de llevarla al próximo pleno, y necesito imperiosamente el voto de Antonio y alguno más de la oposición. Porque necesita la oposición, ¿no? Sí, necesito, además de a Benjamín, que es quien un poco ha promovido este acuerdo, necesitamos otro voto. Porque el suyo de calidad no sirve. No, el voto de calidad no sirve. Parece que hay posibilidades, según el propio Benjamín, de que algunos otros, no voy a citarlos, de los consejeros lo aprueben, incluso no tenga votos en contra, o se abstengan, no lo sé. Lo van a llevar el miércoles, entonces, el tema del órgano ¿El órgano ambiental? No tiene fecha, no tiene fecha. Eso será un pleno extraordinario. Se estaba hablando que se iba a el miércoles hay una reunión de los miembros propuestos del órgano para cerrar una propuesta que elevara al grupo de gobierno. ¿No sabe si lo van a llevar antes de que se termine el mandato? Bueno, mi intención es llevar al último pleno el órgano ambiental. Si tenemos órgano ambiental que llevar, si no lo tuviésemos, pues quedará para el siguiente mandato. Bueno, hablando de cosas de actualidad, precisamente está el centenario de César Manrique. Ya el Cabildo ha empezado a desplegar todo el programa que tenía preparado. En este caso, mañana, precisamente si no me equivoco, a las 8 de la tarde, hay una conferencia de Fernando Castro. Va a hablar un poco de todo el tema de la obra espacial o obra paisajística de César Manrique. Pero no sé
algunos se preguntan porque Arrecife también celebró precisamente el pasado sábado el acto institucional para la entrega del diploma o del, en fin, de la entrega de hijo predilecto a título póstumo, en este caso de César Manrique, y creo, no sé si es verdad, usted me lo confirmará, pero no le vi a usted, no le vi en las imágenes. No, yo estuve en el pleno en el que se nombró a César Manrique hijo predilecto de Arrecife, que ya lo era, en la medida en que lo es de Lanzarote, salvo que Arrecife no esté en Lanzarote, pero bueno, creo que... No creo que sea Cataluña. No huelga más reconocimientos a César, todos son pocos, y por respeto a la figura de César y a su familia, en ese pleno sí que estuve, pero en este decliné estar porque me parece muy injusto y bastante impresentable que se tache a la institución Cabildo de Lanzarote, que fue como tal el principal mecenas de César Manrique y el propietario de su principal obra. Lo decía el otro día aquí Fernando Castro, no olvidemos que esto no está en la herencia, hablando de la propiedad intelectual. La principal obra de César en el mundo es la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo, que es propiedad del Cabildo. Estábamos más que legitimados, obligados a homenajearle, sin embargo nos encontramos con una fundación que había de recibir ese premio, el acto al que yo no asistí, que acusa a esta institución porque así lo había decidido de antemano, y después espero que podamos hablar un poco de esto, beligerar contra el Cabildo con motivo del centenario y de politizar el acto, cuando resulta que el Partido Socialista ha tenido pues 20 y tantos años para declarar a hijo predilecto a César Manrique de Arrecife. Sin ir más lejos, esta misma alcaldesa ha tenido toda esta legislatura para hacerlo, y no, lo hace justamente en campaña electoral, habiendo tenido todo el mandato para hacerlo. Sin embargo, esto es motivo de aplauso, de reconocimiento y de connivencia, una clara politización, en este caso, tanto del acto como de quienes dicen ser depositarios. De su propiedad intelectual lo son, hombre, pero de la voluntad, como afirman, ya está, de la moral, cuando incluso después del testamento, que se le llama también la última voluntad por algo, ¿no? O sea, después de la última voluntad ya no hay más voluntad que valga de quien ya no está entre nosotros, lamentablemente, y por lo tanto me parece bastante ridículo todo esto y no me parecía... Un acto, digamos, de protesta. El no haber ido. Bueno, más que de protesta... o por lo menos demostrar su disconformidad. Disconformidad con, en este caso, quien había de recibir el premio con aplauso, además, a un acto claramente politizado, este sí, ¿no? No sé si eso también cabe para los actos que hace la Fundación el 24 de este mes, fecha del cumplimiento de los 100 años de César Manrique. ¿Se le ha invitado a usted a ese acto principal que hay el día 24 en la propia Fundación o no? Que yo tenga conocimiento, no. Y lógicamente a donde no se me invita no iré. Nosotros sí hemos invitado a todo el mundo a los actos del Cabildo, entre otras cosas porque la mayor parte de ellos son abiertos frente a otros que son privados y privativos. Y como le digo, no, en principio no se nos ha invitado, ¿no? Fernando, ¿qué las palabras del catedrático de Historia del Arte Fernando Castro Borrego, las declaraciones que ha hecho en varios medios hablando de la actitud que mantiene la Fundación, no solo en el tema del centenario, con ese choque frontal con el Cabildo de Lanzarote, sino pues sobre la utilización que a su juicio se hace de la persona de César Manrique políticamente? Bueno, la verdad es que fue una entrevista que ha causado muchísimo revuelo, muy interesante, y yo por supuesto que comparto gran parte de ella, especialmente cuando dice que no se puede dirigir, ¿no?, en contra de los principios de quien se supone defienden, ¿no? Y así es, me refiero en cuanto a la deriva izquierdista tras la muerte de César. Pero bueno, que yo diga esto no tiene demasiado valor, o lo que lo diga a usted, pero resulta que Fernando Castro, él no solamente es un intelectual, catedrático de arte de la Universidad de La Laguna, muy refutado, miembro de la Academia Canaria de Historia, amigo, conocedor de César y autor de su biografía de referencia,
nombrado por él, por el propio César Manrique, como asesor del no sé qué gabinete de la propia Fundación César Manrique, que lo asesó recientemente. Digo todo esto porque él sí es un intelectual que reúne todos estos requisitos frente a otros intelectualoides, diría yo, que se arrogan casi en exclusiva hasta la voluntad, vuelvo a repetir, de César, y creo que tiene mucho peso sus palabras, ¿no? ¿Pero por qué cree usted realmente, don Pedro, que la Fundación actúa así? Porque, en fin, era evidente que la Fundación pues, no comulga con usted, ellos tienen una apuesta clara políticamente, pero ¿por qué cree que...? Porque es una cosa, en fin, usted representa, le podrá gustar menos a ellos, pero representa en este caso la voluntad popular, ¿no? Que ha sido usted elegido presidente, ¿no? Y hay que tener un respeto, creo yo, institucional, ¿no? Pero ¿por qué cree usted que lo hace? Yo la verdad es que llevo mucho tiempo poniendo la otra mejilla y tengo la voluntad en parte de seguirlo haciendo, pero claro, uno no puede otorgar eternamente a... Cuando se tiene decidido de antemano confrontar y beligerar con el Cabildo, usando precisamente como pretexto el centenario de la Fundación, y prueba de ello son pues, los contratos de exclusividad previos a cualquier conflicto que hubieron y que han impedido a muchos colaboradores, esto algún día se sabrá, ¿no? Ahora no es el momento, porque en realidad es echar más leña al fuego, pero es así, nosotros nos hemos visto la tesitura de tener que prescindir de servicios de muchos colaboradores que nos han dicho que no pueden hacerlo porque la Fundación se los impide, una relación contractual que tienen con la Fundación César Manrique. Otros han sido tocados también en este sentido, pero mire, cuando yo accedí a la presidencia, y esto sí es importante, y lo explica todo, cuando hablamos, y todos estamos en nuestro derecho a tener nuestras simpatías políticas, los dirigentes de la Fundación César Manrique también, y la tienen. Ocurre que lo niegan, pero se les nota demasiado. Cuando en el año 99 yo accedí a la presidencia, don Carlos Meca, que era trabajador y representante de la Fundación César Manrique en el seno del Consejo de Administración de los Centros Turísticos, porque así lo contemplé yo en los estatutos, yo no, el Pleno y después los estatutos, renuncia a... coincidiendo con la moción de censura a Manuela de Armas porque Carlos Espino iba a ser sustituido por mí. Hombre, esa no es la razón que explican, pero coincide la presentación de mi moción de censura, la Fundación César Manrique ya de entrada hace una clara declaración de intenciones, nos salimos de este Consejo de Administración, Carlos Meca se sale del Consejo de Administración porque Carlos Espino iba a ser sustituido. A partir de ahí ha sido una detrás de otra. Las razones yo creo que son fáciles de entender, ¿no? O por lo menos... más que de entender, de conocer. El entender habría que preguntarles a ellos el porqué, pero esto es así desde el origen de mi presidencia, ¿no? Manolo. Bueno, estamos hablando de esa relación con la Fundación, pero yo lo que tengo la percepción de que parece que la Fundación está queriendo ver el acto como si fuera la celebración de los 100 años de la Fundación, cuando estamos hablando de los 100 años de César Manrique. Me parece que la intención es algo así como el intentar filtrar la persona de César a la exclusiva visión de ellos y sustraérsela a los lanzaroteños, porque a mí el que se lleve mal o no con usted, pues mire, hay gente que se lleva bien con uno, otro que se lleva mal, pero el hecho de que se quiera prescindir del Cabildo, aparte de lo que dice Fernando Castro, que es que su principal obra espacial pertenece al Cabildo, está también que el Cabildo es el principal vínculo que tienen los lanzaroteños con César, porque es la principal institución que les representa de forma colectiva. Cada ciudadano tiene su punto de vista y demás, pero como colectividad quien nos representa es el Cabildo. No es eso demasiado hasta para la propia Fundación, el hecho de que están diciendo, bueno, pues si usted pierde, porque es que para mí eso es lo que evidencia, dicen, bueno, si cuando Pedro Salinas pierde la presidencia y la gane otra persona, pues trabajaremos con el Cabildo. Para mí lo está reduciendo a una relación de compadreo, porque precisamente lo que dice que las relaciones con el Cabildo es que el que esté gobernando el Cabildo sea distinto a lo que piensa uno. Esa es la principal evidencia para mí. Efectivamente, yo espero que sea la última pregunta sobre la Fundación. Ya quiero cambiar. O la penúltima. Porque más que la visión, es la revisión
de una supuesta visión. Es que César Manrique no es la fundación, ni la fundación es César Manrique, afortunadamente. Eso hay que decirlo bien claro. Se nos pretende trasladar una visión de César con un claro alineamiento político de izquierdas que en nada se corresponde con la realidad, como ha denunciado no solamente Fernando Castro. Les invito a leer un artículo de un filósofo y escritor que se le ha publicado el mismo día en La Provincia recientemente, que habla sobre esta impostura. César Manrique se declaró siempre apolítico y estuvo muy cerca de los círculos de poder. Es verdad que denunciaba a cualquiera, de izquierdas, de derecha, y se las cantaba las 40, pero él fue además muy agradecido con sus próceres de la época, y nada tiene que ver con este vínculo, esa deriva izquierdista con la que se le pretende esa imagen, ¿no?, de él que se pretende ofrecer ahora a la opinión pública. Además, usted decía algo muy importante. No se trata de Pedro Sanginés, se trata de una institución que tiene la legitimidad democrática del pueblo de Lanzarote. Porque a nosotros sí nos juzga el pueblo. Nos pone, nos quita, nos da el respaldo o nos lo retira. A los dirigentes de la Fundación César Manrique, aunque lo hagan rematadamente mal, nadie les retira la confianza porque es una fundación privada y esto no se puede juzgar, que algunas cosas hacen muy bien, yo sea de paso, y otras como esta rematadamente mal. Yo, lo que sí me incomoda de todo esto es cuando se nos pone en el plano, alguien nos ha dicho, rebajen la tensión de parte y parte. Mire, es que el Cabildo no ha hecho, y yo particularmente, más que poner la mejilla de un lado y otro, hasta la fecha. Lo que pasa es que todo tiene un límite y uno no puede otorgar con el silencio. Yo he hecho lo indecible. Miren, no he querido hacerlo, pero le voy a leer un pasaje de uno de los muchos correos que yo envié a José Juan Lorenzo. José Juan Ramírez. A José Juan Ramírez, perdón, después de una visita en la que le hice a la Fundación y me dijo que el único modo de arreglar esto era que el Cabildo pidiera perdón públicamente a la Fundación César Manrique. Solo porque habíamos anunciado que íbamos a preguntar a la ciudadanía. En aquel momento solo habíamos dicho, vamos a preguntar a la gente cómo le gustaría manejar a César. Al día siguiente hubo un comunicado separándose en las antípodas del Cabildo, con una crítica atroz al Cabildo de Lanzarote, solo por esto. Y me dijo, José Juan, que no hemos hecho más que preguntar, decir que vamos a preguntar a la gente, y además estamos dispuestos a que ustedes no solamente sean miembros del tribunal definitivo, sino un tribunal bilateral que filtre con carácter previo que ha de ir al otro tribunal. No hemos hecho nada más. Perdón públicamente. Bueno, pues mire, por la memoria de César, aunque no hubiese razones para ello, dije, lo voy a pensar, aunque tengo la sensación de que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para evitar un conflicto que alguien desde esta fundación ya decidió de antemano tener con el Cabildo, usando como pretexto precisamente el centenario y aduciendo querer evitar lo que están provocando, una utilización política, una confrontación del centenario. Y decía así, la carta al final, además de otras disertaciones, atendiendo a su petición, estoy dispuesto a emitir un comunicado en el CAMMITA, entre comillas. Tal vez nos equivocamos en la secuencia de esta iniciativa, coma. Las cosas pudieron haberse hecho mejor y probablemente habría sido más adecuado hacer partícipe con carácter previo a la fundación que preside de la pretensión del gobierno insular. Que no es pedir perdón de rodillas, pero casi. ¿Se lo envió esa carta? Sí, esto se lo ha enviado. Y la respuesta fue, ya saben ustedes cuáles son nuestras condiciones, no se dan, no tenemos más nada que hablar. Carlos, si cambiamos de tema... Hablamos un poco de la campaña. Sí, es lo que quería hablar. Es que lo digo porque sí, el centenario va a seguir adelante. No, por cierto, con una denuncia de Nueva Canarias, o lo que quede de ella, tratando de evitar los actos del centenario, incluso el imagotipo o el logotipo del centenario, la Junta Electoral les ha dicho que de eso nada, que a lo único que se accede era algo que ya estábamos haciendo. De hecho, en la inauguración de la muestra del Almacén 74 y otras que ha habido, no hemos intervenido los cargos políticos antes que la Junta Electoral nos dijese nada. Solo va a haber intervención el día del acto institucional, 24 a las 12 en el Auditorio de los Amigos del Agua. En el resto, conciertos, publicaciones, todo lo que va a haber del centenario en periodo electoral, no va a haber ninguna intervención de ningún político. Carlos. ¿Qué le parece a usted el anuncio de recurrir a la Junta Electoral que pueda presentarse a las elecciones? Pues en este caso Gladys Acuña, que va a ir en las filas de su partido, en las listas de su partido al Parlamento de Canarias,
y donde bueno, pues se pretende apartarla después de lo que ha supuesto la negociación con su partido para que ella pueda ir, en fin, ¿cómo lo ve? ¿Cree que va a prosperar esa posibilidad? ¿No va a poder presentarse a las elecciones? ¿Cómo lo ve? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Mire, yo en el tema de Gladys Acuña, con la que tengo cierta amistad personal, diría que hasta simpatía, también algunas diferencias políticas tengo que decirlo, ya lo dije en su día y esto no ha cambiado. Gladys Acuña es la misma antes que después de esa sentencia del Supremo, que no tiene que ver con ella, sino con González Arroyo, pero que podría afectarle. Lo digo porque esa sentencia que la inhabilitaba y que no es firme, a diferencia de González Arroyo, para ser cargo municipal, ya existía cuando Coalición Canaria firmó su acuerdo con ella, y la organización cree, al menos yo creo, y creo que la organización también, lo mismo que cree el presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue un voto particular discrepante con esa sentencia condenatoria y que decía que Gladys Acuña era inocente y que el delito habría sido no otorgar la licencia que otorgó porque tenía informes favorables. Yo la verdad es que, menos mal que lo ha dicho un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, creo que va a ganar ese recurso ante el Supremo, porque ciertamente es muy extraño, ¿no?, que un presidente de un TSJ emita un voto particular de esa contundencia. Y yo, que soy responsable público, ahí sí que me solidarizo con Gladys Acuña. Pues si tengo unos informes favorables que me dicen que tengo que darla, ¿cómo no la voy a dar? O sea, esto es susto o muerte. Y si no la doy, delinco. Y si la doy, también delinco. Yo ahí creo que lleva la razón, por lo tanto, para nosotros es la misma, antes que después. Ahora bien, doctores tienen la Iglesia, ya veremos. De todas maneras, al final sabe usted la noticia que Arroyo se va a poder presentar al Senado, pero sí, lo que no me queda claro, no me queda claro de la noticia es que se puede presentar porque el recurso contra su lista se presenta fuera de plazo. Fuera de plazo. Pero, y puede presentarse, incluso puede tirar electoralmente, pero puede tomar posesión. Eso lo ha aclarado la Junta Electoral. No lo ha aclarado. Ahí podría haber alguien que pudiera... Porque en el caso de la sentencia sí es firme. Sí. Caso de Gladys, no lo sé, yo no soy... no me ha quedado claro si se puede presentar. Lo único que le ha dicho es que se puede presentar, no ha entrado si después puede tomar posesión, porque lo que viene a decir la Junta Electoral es, nosotros no entramos en si puede ser o no cargo público. Sino que está fuera de... Pero esto está fuera de plazo, y por lo tanto presentarse puede. En el caso de Gladys, que yo sepa, no hay ningún recurso, y además es distinto. Ya veremos qué nos depara la Junta Electoral, y por supuesto que habrá que pensar en un plan B si así fuera, ojalá que no. Bueno, don Pedro, ya nos queda poco tiempo, sí me gustaría antes, bueno, hay sondeos de opinión, creo que ustedes también, la organización está haciendo uno muy importante de todo Lanzarote, pero lo cierto es que parece que la persona que podría, en fin, llegar, le está pisando los talones, según algunos sondeos, otros dicen que no tanto, es el Partido Socialista. Pero es que además la gente cree, o los analistas creen que la ola que puede venir si finalmente se cumple, que el señor Pedro Sánchez va a ganar las elecciones a nivel de España, le puede ayudar aquí a los líderes insulares, hasta el punto que Dolores Cruz se podría ir pues a Playa Honda en una hamaca a tomar sol tranquilamente, que va a sacar igual el resultado que si hace campaña. Sí, bueno, eso parecen apuntar los sondeos, aunque ya vimos lo que pasó en Andalucía. En esta ocasión coinciden distintos barómetros. Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien. Y especialmente en Canarias tenemos que hacer siempre, ustedes lo saben, partidos nacionalistas, Coalición Canaria, sufrimos un retroceso importante en las generales en relación con las locales, porque la gente no sabe que nos presentamos. Amigos míos, el otro día me escribió un amigo, lo conté en la presentación de candidatos, verídico, 100%. Un amigo del barrio. Hermanillo, ¿y a quién le votamos ahora en las generales? ¿Al PSOE o al PP? Pero, demonio, ¿a quién le vas a votar? A los nuestros, porque él es afiliado a Coalición. Nuestros a Coalición. Ah, pero ustedes también se presentan. Pues claro que nos presentamos. No solamente nos presentamos, sino que la gente debe saber. Los votantes de Coalición. Sí, bueno, chaval, que no sigue muy de cerca la política, tiene simpatía por la organización, pero no. Claro, es que es tan fuerte la potencia de lo que entra por los televisores que parece que Coalición no se presenta. Nadie conoce a ningún diputado canario. Nadie. Usted le pregunta a cualquiera por la calle, tenemos 15 diputados en el Congreso. Solo se conoce a la Coalición. No saben ni que hay 15. Ah, no, nada más, porque la gente debe saber
el único presidente que se puede elegir de manera directa, en España, ni alcalde, ni presidente de consejos insulares, ni de diputaciones, ni del gobierno, ni de las comunidades autónomas, los eligen directamente los ciudadanos. Solo eligen al presidente de los cabildos. Y al es Senado. el único. Y al Senado. Estoy hablando de presidentes. Ah, vale. Alcaldes, presidentes, presidentes de comunidad, presidentes de... Solo se elige al presidente de los cabildos. Aquí lo que se va a decidir es quiénes son los diputados que representan a Canarias en Madrid. Eso lo debe saber la gente. Por eso es tan importante que no esté solo Ani Orama, que esté María Fernández, Carmen González, que están en las listas, pero sabemos que tenemos posibilidades todo lo más de llegar a... Esto es muy importante, que la gente sepa que lo importante es tener una voz canaria, independiente, que no esté sometida a las directrices que les dan desde los partidos centralistas. Esto hay miles de ejemplos en la historia, PP, PSOE, o Ciudadanos, o Podemos. Nadie conoce a los diputados porque allí hacen lo que les ordenan las respectivas cúpulas de su partido. Coalición Canaria no debe ninguna de esas obediencias. Eso es lo que al Congreso se refiere. Y al Senado sí tiene usted razón. También podemos decidir quién es el senador por Lanzarote. Eso sí depende de los votantes de Lanzarote. Y es ahí donde yo creo que Luis Arraez tiene también una oportunidad, si alguna vez somos capaces de transmitir esto. Solo lo logró Dimas en aquellos años. ¿Por qué? Porque mire, por mucho que corra Joel, él sabe positivamente que es imposible. Con la atomización de la derecha, Ciudadanos, Vox y PP, es imposible que el Partido Popular gane las elecciones al Senado. Por tanto, yo pido a todo el voto a la derecha que si no quieren que la ola del PSOE, porque es verdad, Loli Corujo se puede ir a Puerto del Carmen y Manuel Fajardo a Famara, que van a sacar los votos que la ola les traiga por esta confusión. Pero Lanzarote puede impedir que quienes están traicionando a Canarias, porque es así. Es que el Partido Socialista, en este mini gobierno de ocupas de la Moncloa que llevan, han incumplido. Nos hemos quedado con nuestro gozo en un pozo. Tenemos el mejor estatuto que podíamos tener. Que hemos tenido. Un régimen económico y fiscal muy ventajoso e incumplido las primeras de cambio por el Partido Socialista. El único modo de impedir que también el senador por Lanzarote sea del Partido Socialista es votando a esta fuerza nacionalista, Coalición Canaria, y con el apoyo de San Borondón. Nosotros esperamos que también, ¿por qué no? Laris decía el otro día que ella es nacionalista. No hay ningún otro partido nacionalista que se presente. Bueno, sí, uno, con Somos, que guárdenme una cría. Y después, no solamente con el silencio cómplice, sino hasta con el aplauso del Partido Socialista se están incumpliendo los compromisos, los convenios bilaterales que había y los compromisos de este nuevo REF. Dice Loli Corujo, por ejemplo, que bendito sea Dios, para justificar ese incumplimiento y esos maltratos y que no vengan el dinero ni de las carreteras, ni del plan insular, ni de infraestructuras turísticas, ni de empleo, ni de infraestructuras educativas, etcétera, etcétera. Que es que a Canarias le sobra el dinero porque no se lo gastaron, porque tenemos 800 millones de superávit. Es que esto es muy importante. Nos debían 500 millones de euros de carretera. En sentencia firme. En sentencia firme, no porque el Partido Popular... Se lo tuvimos que ganar al Partido Popular en los juzgados. El PSOE no los paga a última hora, a finales de año, nos lo computa ya como superávit, si no, es que no se lo pudieron gastar. Y salta Loli Corujo diciendo que tenemos 800 millones, porque a esos 500 hay que sumarles otros 300 que sí eran reales, de carretera que no nos los hemos gastado, pudiendo habernoslos gastado en sanidad, en educación y en tantas cosas que hacían falta en Canarias. Pero se puede tener más poca vergüenza y ser más demagogo. Pues eso es lo que anda diciendo la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, candidata, por cierto, al Cabildo de Lanzarote. Es de una manipulación y una sinvergüencería política, lo tengo que decir así, porque usted podrá decir, usted no se gastó los 500 millones, vale, en carretera, a sabiendas de que nos dieron un mes para gastarlo, porque lo ingresaron a finales de año. Pero hombre, lo que usted no puede manipular es la opinión pública y decir, no, con todas las necesidades que hay en sanidad y en educación, y el gobierno de Canarias con 500 millones que no se gastó. Pero digamos, demonios, si era para carreteras y no lo dieron tarde. Pues ese es un solo ejemplo de cómo no solamente no defienden los intereses de Canarias, de Lanzarote y de La Graciosa en Madrid, que sí va a ser don Luis Arraez, sino cómo es que además lo justifican y lo explican, que es que a Canarias le sobra el dinero. Y lo que es peor es que esos 500 millones don Pedro lo va, según leo a Fernando Clavijo, lo quieren imputar, o ya lo han imputado, al déficit. Es decir, lo que quiere decir que... Al superávit. Bueno, al superávit, pero para reducir déficit en este caso. Efectivamente, para que lo tengamos que destinar a pagar a los bancos. A los bancos.
ya puestos a decir cosas por las que hay que votar un senador o otro, creo que se le olvidó lo más importante, si quiere usted apoyar precisamente al suyo, a Arraiz, porque yo creo que precisamente en el Senado lo que tendría que verse es más la persona que el partido y olvidarse de si se quiere que gane el candidato en Madrid, que en el Senado no se decide nada de eso, que es solo en el Congreso de los Diputados donde se elija al presidente, y cuanto más diputados pues tenga cada partido, más posible tendrá. Pero creo que se ha quedado usted en el primer escalón y Jorge creo que iba por el segundo, que es si realmente considera que el Partido Socialista y su líder, Loli Coruja, están tan cerca como para evitar que usted renueve ese apoyo mayoritario de los lanzaroteños. Mayoritario quiere decir, aunque sea un voto más que el Partido Socialista, para que sea proclamado presidente del Cabildo. Última pregunta, porque no tenemos tiempo. Bueno, pero muchísimas gracias por apuntarme un argumento más, es verdad. Además, en el Senado tampoco se elige al presidente del gobierno. No lo sé, Manuel. Ahora la voz la toma el electorado. Nosotros creo, honestamente, que hemos hecho méritos suficientes desde todo punto de vista. Yo no voy a alargar hoy en ningún mitin a la ciudadanía para revalidar la confianza que teníamos e incluso mejorarla. A mí me da la sensación que por lo hecho por el Partido Socialista, no solamente antes de mi presidencia, en época de vacas gordas, que son razones suficientes como para no darles nunca más la confianza, sino por cómo han traicionado y jugado con los intereses particulares de ella en este mandato, rompiendo el gobierno que teníamos. Porque yo nunca he roto el gobierno, fueron ellos quienes se marcharon en el pasado mandato, quienes tardaron en entrar, quienes se volvieron a ir con excusas peregrinas. Ahora está denunciando la sentencia de los CAT, cuando sabe, las sentencias de los CAT, doña Loli Corujo, positivamente que en lo que se están pronunciando los tribunales es en una bolsa de vacaciones que le pusimos en el acuerdo, que nosotros otorgábamos eso. Eso es parte de lo que ya le daban el acuerdo final. Esa es parte de lo que les ofrecimos. Lo importante, en las otras 200 sentencias, lo importante de aquel conflicto de la huelga general, no le han dado la razón a los trabajadores. Se la dieron a los centros turísticos. Pero ella lo confunde, lo tergiversa todo, les engañó. Realmente a quien tiene que pedir explicaciones es a ella y al Partido Socialista de por qué les abocó a eso. Decía que con lo que ha pasado con los presidentes de esta campaña, con lo que está pasando en la capital de esta isla, que concentra casi la mitad de la población, a mí me da la sensación de que eso no es posible, pero nunca se sabe. La última palabra la tienen los ciudadanos. Lo cierto es que los sondeos, mucha gente creía, por ejemplo, que en Arrecife iba a haber una catástrofe y de momento pierde algo, según algunos, pero no se desinfla como creían. Por la gestión, pero eso es lo que dicen los sondeos, ya veremos lo que dicen las urnas. A esto es lo que hay que esperar. Don Carlos, muchas gracias, nos tenemos que ir corriendo. Don Manuel, muchas gracias, y don Pedro, hasta otra ocasión, espero verlo por aquí y hablaremos un poco más del gobierno, en este caso de la gestión, y a ver si se aprueba por lo menos ese órgano ambiental del Cabildo de Lanzarote. Nosotros nos vamos sin más, pero mañana volvemos con más noticias. Buenas tardes.